Ya. Buenas, estimados amigos. Aquí en el curso de formación virtual de diseño y gestión de políticas públicas para la gente, vamos a presentar el módulo 4, ¿no? Eh, que se titula Presupuesto Público en el Perú, ¿no? El que les habla, que se dirige ante ustedes es Carlos Arana Bastos, soy del Grupo Nacional Presupuesto Público, soy el coordinador de este grupo. A ver, comenzamos con la primera parte de este módulo. El presupuesto público, función redistributiva del Estado y propiedades de las políticas públicas. A ver, a lo largo de, vamos a decir, de la evolución de las sociedades, ¿no? Surgió el Estado y el Estado ha ido cumpliendo diversas, vamos a decir, funciones o actividades, ¿no? Se puede decir en términos generales, el Estado, una de sus primeras funciones ha sido, vamos a decir, a dar leyes que permitan la convivencia entre la gente. Pero así como ha ido evolucionando la humanidad, también el Estado ha ido cambiando algunas actividades, ¿no? A partir del siglo pasado, el Estado ha ido cumpliendo una función, por ejemplo, la redistributiva, ¿no? Donde se conoce justamente, vamos a decir, si queremos asociarlo con una imagen de un Estado, típico en eso podemos decirle el Estado, a ver, social, ¿no? Que tenía características de apoyar o hacer algunas funciones que permitan, pues, dar mejores condiciones de vida a su población, por ejemplo, otorgándole algunos servicios que anteriormente no le daba el Estado, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, ¿no? Y otros servicios seguramente de asistencia social, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado ha ido cumpliendo, como le digo, en términos breves, otras funciones, y esta cuestión de la función redistributiva del Estado, justamente nosotros lo asociamos con la cuestión del presupuesto en la medida de que el presupuesto es un instrumento del Estado que le permite hacer justamente esa redistribución. Aquí tenemos una idea sobre el Estado redistributivo que lo leeríamos. A ver. El Estado debe disponer de recursos que bajo el formato de servicios y bienes corrija defectos económicos sociales, como así enfrentar límites que la iniciativa privada o el sector privado y el mercado impiden cubrir necesidades de los ciudadanos para lograr su bienestar. En ese contexto interviene el Estado con su función redistributiva, tanto en la obtención de sus ingresos a través de una recaudación equitativa y en sus gastos, entre los que se encuentran el presupuesto público, reasignando recursos en el sistema económico. Entonces, aquí, ¿no?, la idea que les manifestaba anteriormente de cómo el Estado, cómo ayuda justamente a cubrir esos defectos que dicen que a veces no puede darlo el mercado, ¿no? Por ejemplo, algunos no pueden acceder a algunos servicios, algunos no pueden servir algunos bienes. Entonces, no hay otro ente, hasta el momento que se conozca, que puede cumplir esa función. Entonces, el Estado entonces está cumpliendo ahí una función redistributiva. A ver, avancemos un poquito más y un poquito enfoquémoslos al Estado que nosotros tenemos, ¿no? Puesto de que dentro de la economía, ¿no?, hay, vamos a decir, dos dimensiones, ¿no? La del privado y la del Estado mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, peruano, para un poco situacionarlos en un contexto nacional, vemos que el Estado, por ejemplo, su participación en los últimos, vamos a decir, de la década del 70 hasta el año 2016, por lo menos, que ese es el cuadro que ustedes tienen en su pantalla, ¿no?, vemos de que justamente la participación del Estado ha ido fluctuando, pero si uno lo ve en términos generales, su participación es menor a la del sector privado, ¿no? De hecho, ha habido diferentes circunstancias, ¿no? Si nosotros nos remontamos a los antecedentes, ¿no?, antes de implementarse este modelo que hemos vivido desde los años 90, pues hemos tenido un Estado donde justamente participaba con mayor actividad dentro de la economía. Esto quiere decir, por ejemplo, a través de algunas empresas públicas, lo cual hace de que, por ejemplo, a partir de 1970 hasta 1990, donde se cambia de modelo económico, vemos de que el Estado tuvo una participación que pasó desde 17 hasta un máximo de 23, casi hasta el año 1983, ¿no?
Y eso justamente se debe a esa participación que tuvo el Estado en la economía a través, como le mencionaba, empresas públicas, ¿no? Posteriormente, a partir de los años 90, ¿no?, el Estado fue disminuyendo su participación, pero no de una manera tan significativa hasta decirle que se ha reducido como era para las propuestas que en esos años se daban, ¿no? Un Estado muy pequeño, porque si lo vemos en términos de cifras, vemos de que lo mínimo, vamos a decir, que se ha reducido dentro de este criterio que estamos utilizando, y eso es lo que justamente es un detalle que no le he mencionado, es desde el punto de vista de la demanda. Esto quiere decir desde lo que uno dentro de toda la economía vamos a decir, se demanda, disculpen la reiterancia, tanto bienes y servicios. Entonces, este cuadro se hace en base a ese criterio, ¿no? De tanto pueden ser públicos como privados. En este caso, justamente como le decía, el Estado se redujo a lo máximo un 14% en este criterio desde el punto de vista de la demanda en su participación dentro de la actividad económica, ¿no? Y manteniéndose siempre el sector privado con una influencia muy importante en la economía, ¿no? En los últimos años pues, hemos visto de que también ha participado, ¿no?, después de haber llegado a un mínimo de 14 ha ido aumentando, ¿no? Pero eso también se debe justamente al incremento de la participación del Estado, porque también ha tenido más recursos. Acordémonos del superciclo de los minerales que se dieron, que más adelante podríamos ampliar un poco más de eso. Pero la idea principal es de que la participación del sector público es, ¿no?, frente al sector privado dentro de la economía, no la podemos desdeñar, pero no tiene el peso tan importante hasta el momento que el sector privado. Esta es una idea que queríamos manejarla en la medida de que, si muy bien puede ser cuantitativamente muy menor, pero a veces cualitativamente puede tener mucha influencia en la actividad económica a través, por ejemplo, de algunas inversiones, a través de algunos gastos que podemos ir detallándolo más adelante. Ahora, sobre las políticas públicas de gestión pública. Esta es una idea que lo recogemos del doctor Carlos Salza Barco de la Universidad Católica, ¿no?, que nos plantea justamente, donde dice que hay dos caras de la misma moneda. Por un lado las políticas públicas y por el otro la gestión pública, ¿no? Las políticas públicas son los procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples actores que definen los fines y la estrategia de intervención del Estado. Por ejemplo, una política pública en salud, ¿no? Entonces, el Estado hace políticas públicas que le permitan justamente gestionar, ¿no?, y lo que antes decíamos, hacer esa redistribución desde el Estado, ¿no? Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es la gestión pública, ¿no? Por un lado la política pública y cómo gestiona justamente esa política pública, que son procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples actores que permiten operar la maquinaria estatal para cumplir los fines y realizar la estrategia, ¿no? Estas monedas de dos caras, ¿no?, conllevan o se unen o significan a través de la decisión pública. ¿Qué son las decisiones públicas? Las decisiones de la autoridad para resolver o crear condiciones para que se resuelvan los problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, problemas de salud, problemas de seguridad, problemas, vamos a decir, en educación, problemas de transporte, ¿no? Entonces, a través de estos dos componentes, tanto por la política pública y la gestión pública, justamente el Estado trata de solucionar esos problemas que surgen en la sociedad. Y como digo, cosas que a veces seguramente por los problemas que da el mercado y los desequilibrios que tiene el mercado no le permite ofrecerle a toda su población. Pasamos al siguiente. Y dentro de este enfoque también de políticas públicas, nosotros nos alineamos en un enfoque que creemos que es muy importante y que queremos rescatar, el enfoque a través de derechos, ¿no? Entonces, no solamente hacer políticas públicas por sí mismas, sino que en la medida, ¿no?, de lo posible con los recursos que tiene el Estado, tratar de hacer protección social que le permita, pues, a los ciudadanos acceder a derechos.
a derechos básicos como la vida misma, a la educación, a la salud, ¿no? A tener una pensión lo más adecuado para su jubilación o para sus ya últimos años de vida. Entonces, hay un enfoque en ese sentido desde las políticas públicas, que también lo recogemos del profesor que hemos mencionado de la Universidad Católica, ¿no? Pero acá vamos a comenzar a un poco a desglosar esa cuestión del enfoque de derechos, porque esto también debemos de que el enfoque de derechos, ¿no?, tienen algunos componentes que creo que nos pueden ayudar. En principio, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Como sabemos, existe todo un sistema internacional en el mundo que fue justamente aprobado a través de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecieron estos derechos humanos, ¿no?, que tuvieron algunas componentes, vamos a decir, dentro de los derechos políticos, sociales, civiles y otros derechos económicos y culturales, ¿no?, sociales y culturales, ¿no? Entonces, esos derechos, pues, el Perú lo firmó, lo ratificó, entonces se encuentra dentro de este sistema, ¿no? Y eso le ha permitido de que dentro de nuestra normativa interna, esto quiere decir a través de nuestra constitución política, nosotros también nos asumimos justamente ese sistema de derechos humanos. Entonces, hay esos componentes. Entonces, el enfoque de derechos, ¿no?, con vamos a decir, un sistema internacional de normativa sobre derechos humanos y que el Perú lo recoge a través de su constitución, ¿no? Entonces, ese es un enfoque general que creo que nos puede ayudar a tener vamos a decir, una mirada, ¿no?, vamos a decir, de cómo implementar el presupuesto público. Ahora, existen instrumentos metodológicos y éticos para tomar la decisión, ¿no?, que se hace a través de este enfoque. Hay una perspectiva integral basada en el derecho internacional y los derechos, ¿no?, tanto humanos como el derecho constitucional, los derechos humanos a nivel internacional y el derecho constitucional a través de nuestras normas internas, ¿no? Después hay forma no judicial de hacer exigible los derechos. Mejor dicho, no necesita hacer un juicio para demandar derechos, ¿no? Entonces, sino que son algo inherente a las personas. También existe una participación ciudadana. Mejor dicho, el ciudadano no solamente es pasible de recibir los derechos, sino que también busca cómo participar en que esos derechos sean otorgados, ¿no? Después también existe una repolitización del proceso de desarrollo. Mejor dicho, cómo vemos justamente la mirada que podemos tener justamente sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo económico y cómo justamente esto lo conllevamos dentro de una concepción de Estado vinculado a sus ciudadanos y a la nación en su conjunto. Entonces, en ese sentido, creemos que es un enfoque que lo podemos aportar y que yo como miembro del grupo de presupuesto lo recogemos y le damos ese enfoque justamente en nuestra propuesta que tenemos sobre el presupuesto público en el Perú, que al final le daremos algunas precisiones de cómo nosotros lo abordamos y hemos introducido el debate cuando hemos hecho nuestros pronunciamientos. Contextos y perspectivas económicas global, regional y nacional. Como ustedes saben, hay todo un contexto internacional, económico internacional y nacional, que no podemos desviarlo de la cuestión del presupuesto, porque de hecho, según cómo vaya la economía, tanto a nivel internacional como la nacional, podemos decirlo, sí, habrá los recursos necesarios justamente para respaldar ese presupuesto. Cosa que lo vamos a ir analizando en los siguientes minutos, pero quería darle esa idea general, ¿no? Entonces, por eso es necesario siempre, para un análisis justamente presupuestal, no desvincularlo justamente de las políticas económicas y las políticas fiscales que implementa cada uno del Estado. Pero vayamos a algunas ideas sobre el contexto internacional global, ¿no? Acá es un cuadro que ustedes verán que es un cuadro a veces muy cargado con cuadritos acá, pero la idea central que acá queremos transmitir es que en nuestra economía tiene mucha vinculación con el sector externo, ¿no? Y lo cual ha conllevado de que a veces nosotros vamos a decir, lo que pasa a nivel de la economía se ve reflejado muchas veces en la situación. Por ejemplo, cuando se dan las crisis, ¿no? Cuando se han dado las crisis económicas internacionales,
¿no? Han tenido su efecto en el país, lo cual ha conllevado a que nuestra economía también entre a veces esté inmersa dentro de esa crisis y se haya reflejado, ¿no? Pero hay algunas ideas generales que queremos recogerla y que los vemos acá en este cuadrito amarillo, un poco que trata de resumir todos esos cuadritos que le vemos, ¿no? Sucesivos ciclos con crisis en la esfera de la producción financiera y fiscal. Antes de 2007 y 2009, la variación mundial no fue negativa, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Hay una tendencia siempre general, ¿no? Si muy bien ha habido crisis anteriores años, pero cuando surgió la crisis de la última que se tiene conocimiento, que fue fuerte no solamente a nivel productivo, sino que también a nivel financiero, ¿no? Vemos de que hay indicadores que son negativos, ¿no? Que eso lo podemos ver aquí en el cuadro en el 2009, ¿no? Cuando hay caídas que pasan al negativo. Esto es una característica que, en diferencia de otras crisis, como ustedes ven acá, porque este es el primer cuadro que les estoy enseñando es desde los años 71, no se había dado, ¿no? Había habido sí crisis, pero vamos a decir, el crecimiento económico no había llegado a ese límite, vamos a decir, habría sobrepasado esa línea. Eso sí ha sucedido justamente en esta última crisis, lo cual lo vuelve muy importante y que algunos hablan que todavía tenemos rezago de esa crisis. Pero volvamos a la segunda idea, ¿no? Esta crisis obligó a Estados a políticas anticíclicas e inyectar recursos a bancos cuestionando arquitectura financiera y el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, esto fue clásico, por ejemplo, todo el mundo habrá escuchado que en Estados Unidos se rescataron algunos bancos, ¿no? Algunas entidades financieras que justamente utilizando recursos del Estado tuvieron que inyectarles a esta financiera para recuperar, ¿no? Después de durante la crisis que hubo, no me acuerdo exactamente los montos, pero fueron miles de billones de dólares que utilizó el Estado para justamente rescatar esa situación. Entonces ahí el Estado cumplió un rol muy importante, cosa que a veces es muy criticado por los neoliberales, ¿no? Porque los neoliberales hablan mayormente que el mercado tiene que, es el buen distribuidor, entonces el Estado no tiene que meter. Pero acá se demuestra, y por eso se dice que un poco que se cuestiona la arquitectura financiera y el modelo neoliberal, porque tuvo que recurrir al Estado para obtener los recursos para que le permita al sistema financiero no quebrar, y seguramente hubiese originado un problema a la producción, al sostenimiento, hubiese profundizado